¿Tengo la palabra yo? Señor presidente, ¿eso fue lo que dijo? Sí. Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, yo no me voy a referir a todos los aspectos de lo que han dicho aquí los funcionarios, y además he leído, así sea con rapidez, pero he leído los principales aspectos del informe que nos entregaron, ¿no, senador Cristo? Y hay una cosa que me preocupa mucho, es que ha dicho la señora Contralora, creo que ella lo dijo de manera precisa, pero está en el informe, que se está dando un entrabamiento o está en un entrabamiento el proceso de restitución de tierras, un entrabamiento de una gravedad inaudita. Y es que dice el informe que de las 18.000 en números redondos solicitudes que se han hecho para empezar a tramitar, apenas están pudiendo empezar a tramitar el 2%. O sea que el 98%, digamos, ni logra moverse. Ahora, ¿cuál es la explicación que ellos dan? Y es que en la norma quedó establecido que solo se iban a tramitar, por lo menos inicialmente, solo se iban a tramitar aquellos predios que estuvieran en ciertas zonas de macro y micro focalización. Yo no voy a entrar en los detalles de eso que quiere decir, porque son, digamos, para el efecto de lo que quiero señalar, tecnicismos. Es decir, pero el punto ¿cuál es? ¿Qué es lo que deben entender los colombianos y los interesados en la restitución de tierras? Es que el trámite está varado. O sea, aun cuando haya jueces, sí, aun cuando haya incluso el deseo, no logra moverse porque la norma lo está entrabando. Dice el informe de la Contraloría, de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo que se recomienda que se inicien algunas acciones relacionadas con ese 98% restante de solicitudes no ubicadas en zonas focalizadas. Llamo la atención sobre la gravedad de esto. Dice que en el 10% del horizonte de tiempo de la ley, o sea, un año, solo se ha resuelto una ínfima parte de lo que se espera resolver, y habla nada menos que de 300.000 solicitudes que se espera que en algún momento terminen tramitándose. Ahora, si esto fuera solo esto, pues la cosa no sería tan grave si antes se hubieran podido hacer restituciones por vía administrativa. Pero es que resulta que el plan de choque que se diseñó en el 2010, 11, no recuerdo bien la fecha, que debería restituir 300.000 hectáreas a 130.000 familias, fracasó de manera absoluta. Esa restitución por vía administrativa no se pudo hacer, hasta el punto de que el jefe del Estado, el pasado 3 de agosto, dijo esta frase: quien dice que hasta el momento no se ha entregado una hectárea de tierra, se refiere a la restitución a las víctimas, dice la verdad. Dice el presidente de la República hace 20 días. Quien dice que hasta el momento no se ha entregado una sola hectárea de tierra, dice la verdad. Entonces, fíjense ustedes, senadores y colombianos, el problema que hay. Hay que llegar a una meta de unas 300.000 restituciones, dicen los organismos de control. Las 130.000 que se deberían hacer por vía administrativa no se hicieron. Estamos, digamos, empezando a hacer restituciones, pero hay esta traba de la zona de focalización. Por último, señalar esto, que para mí es importante decirlo, porque aquí discutimos hace unos meses con el señor ministro de Agricultura este problema de las cifras, y yo insistí en que si había confusión sobre cifras, a partir de que ya estamos de acuerdo en que van en 0 restituciones, si alguien pensaba de manera equivocada que iban más restituciones, era porque el gobierno había dado informaciones que no correspondían con los hechos. En estos días le hicieron una entrevista al doctor Alejandro Reyes en La Silla Vacía. Sabemos que el doctor Alejandro Reyes es una persona asesora del ministro de Agricultura y muy cercana y muy interesada en estos asuntos, y miren lo que explicó el doctor Reyes con respecto a la confusión que ya he mencionado. Dijo: pienso que sí hubo cierta ligereza en el manejo de las cifras y ciertas imprecisiones en la manera de presentarlas, sobre todo por parte del presidente. Pues se refiere al presidente de la República, el doctor Santos, cuando anunció como restitución, senador Juan Fernando Cristo, a la población desplazada lo que era asignación y titulación de baldíos que traía una inercia del pasado. A mí me alegra que así sea tarde,
el gobierno nacional, y así no sea por boca ni del presidente ni del ministro, ¿sí?, termine dándole la razón a este senador con respecto a las cosas que venían sucediendo en este sentido. Pero al final, más que pasar cuentas de cobro, pues que no tiene mucho sentido dedicarnos a ellos, lo que me preocupa es el entrabamiento gravísimo. Por favor, dejamos concluir al honorable senador Robledo. El entrabamiento pues gravísimo que esto está sucediendo, es decir, esto va, este es mi temor, esto va para un fracaso histórico. Es decir, al paso que vamos, esto va probablemente para la política más fracasada de la historia de Colombia, si las cosas no se modifican. Y yo insisto en que soy amigo de la restitución. Es obvio, señor presidente, que si a alguien le robaron una tierra, pues el Estado debe restituírsela, es lo menos que tiene que suceder, pero repito, las cosas van supremamente mal. Decir por último esto, otro hecho que nos da la razón a quienes en su momento dijimos que esa ley, y por eso propusimos una distinta, era una ley que tenía déficit, ¿sí?, suficientemente complicados para que las cosas no salieran como estaban anunciadas. Sin embargo, esperemos, pero esperemos también que el gobierno haga algo, sí, con respecto a este asunto, porque todavía nos falta que el proceso llegue por fin donde un juez, que el juez tome la decisión, que la unidad de restitución, faltan las apelaciones ante los magistrados, y al paso que vamos a terminar en otra política agraria fracasada. Muchas gracias, señor presidente.